Buenas tardes a todos. Me alegro mucho de que se hayan podido conectar en esta, más que capacitación, porque no hay un certificado de por medio, pero sí es una conversación en donde se explicarán las bases tipos de campañas comunicacionales. Ya desde SECOM, nosotros, Chile Compra nos solicitó su ayuda como organismo técnico para poder apoyarlos en esta confección de estas bases tipo, ya considerando que se iba a acabar el convenio marco y todo lo que se venía. Entonces, debido a eso, como SECOM y como nosotros como marketing apoyamos a todos los ministerios, fuimos un poco como intermediarios en este proceso. ¿Puedes dar la siguiente slide, Andrea? Bueno, como casi todos saben, nosotros Marketing SECOM asesoramos a los ministerios, ¿no es cierto?, en sus campañas y en sus estrategias. Y efectivamente, debido a esta misión que tenemos desde gobierno, es que tenemos esta visión más global de las campañas y podemos ver justamente de que haya campañas que no estemos topándonos en una misma temática, que haya un discurso más bien organizado y uniforme, ¿ya? Y bajo los parámetros de lo que nos indica nuestra autoridad. ¿Ya? Coordinamos, bueno, los esfuerzos sectoriales en relación a la visión del gobierno para los contenidos patrocinados. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que maximizamos los recursos. Tratamos siempre, nuestro principal esfuerzo es poder que con lo que tengamos de dinero para hacer nuestras campañas sean ocupados de manera eficiente, ¿ya? Y apoyamos desde que de pronto puede que tengamos dos campañas muy similares y podemos juntar recursos y podemos hacer algo un poco más grande. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos como SECOM. Y dale otra slide, Andrea. Y bueno, justamente nuestra misión es alinear las campañas de todos los ministerios con una visión de gobierno, entregar mensajes claros en relación a esto y justamente a campañas de bien público. Quiero como levantar ese punto en relación a que nosotros trabajamos, todos los que están acá, sabemos lo que significa una campaña de bien público, que tiene que cumplir con ciertos parámetros y justamente nosotros somos veedores de aquello, ¿ya? Y ser eficientes con los procesos y los recursos. ¿Por qué razón? Dale, André, por favor. ¿Cuál es nuestro rol que cumplimos? Ya se lo había dicho un poquito antes. Nuestro rol fue justamente, fuimos convocados por Chile Compra como asesores para confeccionar estas bases tipo. Ya lo estuvimos apoyando en ese proceso. A algunos ministerios, los que son más compradores, por decirlo de alguna forma, los que están regularmente, los convocamos también para este ejercicio. Y es fue complejo, ya les cuento, así siendo súper honesta, fue complejo porque la verdad es que eh, durante muchos años estuvimos muy acostumbrados a lo que fue el convenio marco. El convenio marco para todos nos acostumbramos a él, vimos las cosas positivas que teníamos ahí y una de sus principales virtudes eran los tiempos. Y cuando se acaba el convenio marco, que ahí las chicas le van a explicar en qué sentido se da este contexto de apertura de mercado, es que, chuta, es como volver un poco a cero. Y sabemos, yo trabajo hay personas acá que llevan muchos años trabajando en el Estado y efectivamente desde el 2011 que está el convenio marco aproximadamente y claro, nos acostumbramos a él, a cómo trabajar, y sacarte esta estructura de convenio marco fue un tema complejo, ¿ya? Pero ahí con las chicas de Chile Compra nos ayudaron para también poder hacerlo más fácil para ustedes. Y esperamos que pueda ser así. Bueno, como SECOM Marketing, estamos disponibles para todas sus consultas y para seguir trabajando. Y la verdad que nosotros mantenemos nuestra asesoría a todos los ministerios, solo que ahora nuestros briefs se mantienen de la misma forma. Los briefs no cambian, solo de que ya no es un documento
en específico, o sea, no tiene tantas excepciones, vamos a ver después, sino que va a ser más concentrado en nuestra área técnica, ya que es lo que nosotros estamos pidiendo. Eso. Desde nuestra parte dejamos a la Paula y Andrea, que fueron las que llevaron este proceso, ¿ya? Y que tanto costó. Y que todavía ahí está este proceso ahí en la Contraloría. Pero eso, esperamos que todos nos acostumbremos a este nuevo proceso de licitación. No es un proceso fácil, no es algo que ni en Chileco, ni la Paula, ni la Andrea, ni yo, ni SECOM fuimos los destinados a elegir de que esto fuera de esta forma. Son decisiones que están mucho más arriba de nosotros y que efectivamente hay algunos como que decían, pero que se mantenga el convenio marco. No son decisiones que están en nuestras manos. Así que es un proceso que nos tenemos que acostumbrar y esperemos que lo podamos hacer todos en conjunto. Eso, las dejo ahí con las chicas para optimizar el tiempo. Sí, no te preocupes. Gracias, Carolina. Dale, Bueno, Paula. sí. Buenas tardes. En realidad, como bien comentaba Carolina, como dirección de compra, desde el 2015 a la fecha se han estado analizando todos los procedimientos y mecanismos de compra que existían hasta el momento. Y principalmente el convenio marco como lo conocíamos hasta hace un par de años. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso la ley establece solo 3 procedimientos de compra, que son el trato directo, la licitación pública y convenio marco, pero requeríamos más herramientas para poder lograr los distintos objetivos que tiene el Estado con la contratación pública. Hasta antes del 2015 y desde el 2015 hacia atrás, la verdad es que convenio marco era la herramienta con la que se solucionaban muchas dificultades de compra, pero también generaba externalidades negativas. Por ejemplo, el cerrar mercados donde nacen empresas constantemente, el mundo de las campañas comunicacionales o la industria de las campañas comunicacionales es una industria que se caracteriza por ir creando nuevas agencias de comunicaciones, agencias boutique, que pueden entregar un buen servicio, pueden generar mejores campañas incluso que las que estaban en convenio marco, pero que no pueden postular porque ya el convenio marco estaba cerrado. Por lo tanto, cierra mercado y terminamos contratando grandes compañías, pero a veces no los equipos con mayor experiencia para poder llevar estos procesos. En ese sentido, y pensando principalmente en que convenio marco es una buena herramienta, pero para productos que son transversales y que tienen factibilidad de estandarización, es que empezamos a levantar esta nueva modalidad de compra, que es la modalidad de compra de bases tipo, que hace que los equipos puedan trabajar de manera muy similar a cómo trabajaban en el convenio marco, pero con las ventajas de la apertura del mercado, de una licitación pública y la posibilidad y capacidad de que estas puedan ir siendo mejoradas en el tiempo y no se queden estáticas como sí lo hace un convenio marco, que finalmente, así como quedan las bases, es como ustedes pueden salir a comprar, a diferencia de una base tipo que se puede ir modificando y mejorando en la medida que se vayan aprendiendo y que vayan realizando ese proceso. ¿Sigue? ¿Cuál es el contexto de estos cambios? Bueno, estamos hoy día insertos en una agenda de mejor gasto público y nuestro objetivo es generar mayores eficiencias económicas y eficiencias administrativas, que estamos trabajando para ello. La modificación del reglamento, que como ustedes deben saber, hubo una modificación el año pasado en enero del 2020, la consolidación de estas nuevas modalidades, bases tipo, no sé si alguno ha escuchado compras coordinadas, compra ágil, y la actualización de la tecnológica de la plataforma, y para que partimos con la tienda de convenio marco, en algunos convenios que ya están traspasados esta nueva tecnología, que es la tienda Magento, y que permite tener una tecnología más segura, más moderna para poder realizar los procesos de compra. ¿Por qué estamos creando estos nuevos instrumentos? Bueno, como les decía, para tener un mejor uso de los recursos públicos, para abrir mercados en aquellos mercados en que se requiere, abrir mercados para mejorar la competitividad, sobre todo en aquellos mercados en donde nacen empresas muy rápidamente, para promover que puedan vender de manera abierta y competitiva también los proveedores.
¿ya? Hemos creado, ¿sigue Andrita? 4 herramientas hoy día, que eran yo las que le mencionaba, convenio marco, pero en esta nueva modalidad de convenio marco, donde solo se realizan convenios marcos para productos que son de necesidades transversales y que son posibles y factibles de estandarizar y catalogar en un catálogo electrónico como el convenio marco. La compra coordinada, que lo que permite es, bajo la agregación de demanda, lograr eficiencia económica de los bienes, también un poco de eficiencia administrativa en el hecho de que el proceso lo hacemos nosotros la mayoría de las veces y por lo tanto los costos administrativos de resolución, de construcción de bases no lo hacen los mismos organismos. Están las licitaciones por medio de bases tipo, que es lo que vamos a ver hoy día. Estas bases tipo son unas bases que están construidas para un rubro o para una industria en particular, donde la necesidad es transversal, pero el requerimiento, la especificación, la necesidad de la institución no es estandarizada. Cada institución o incluso cada compra es distinta a la anterior y por lo tanto no es posible generar un catálogo. No es lo mismo como salir a comprar un lápiz, que todos van a comprar un lápiz Bic. Aquí todos necesitan escribir, pero no, algunos a lo mejor van a necesitar un lápiz mina, otro un portamina. Entonces, finalmente, la definición del requerimiento va a depender de la necesidad de la institución y, por lo tanto, eso hace que no sea posible estandarizar. Y luego está la compra ágil, que son la compra basada en el trato directo menor a 30 UTM, o igual a 30 UTM, que permite a los organismos comprar de manera rápida todos los productos y servicios que estén bajo este monto a través de cotizaciones a todos los proveedores que están inscritos en el mercado público y que pertenecen al rubro al que están seleccionando. Las bases tipo son una licitación. Muchos de los organismos tienen bases tipo, pero en general son bases tipo administrativas. Estas bases tipo no solamente tienen aspectos administrativos que ya han sido fijados, sino que también algunos aspectos técnicos que permiten que la institución se enfoque en definir los requisitos técnicos, seleccionar los criterios y salir a publicar la licitación. Por lo que, si nosotros hiciéramos el símil con convenio marco, funcionan de una manera parecida a convenio marco, porque hay unas bases, hay un marco, como una guía, donde ustedes van a tener que completar lo que antes conocían como brief y que hoy día nosotros lo llamamos requisitos técnicos, donde tienen que poner, por ejemplo, si van a salir a comprar una campaña comunicacional, cuál es el público objetivo y toda la información que antes entregaban en el brief. Van a poder solicitar, por ejemplo, temas de alguna especificación más compleja, le van a poner los plazos que requieren de acuerdo al monto que van a salir a comprar, y pueden así definir todas las condiciones de las bases, de una base de licitación de una manera más sencilla, a través de unos anexos en los cuales ustedes van a tener que completar. Pueden seleccionar criterios de los criterios que están ahí establecidos. No se pueden crear nuevos criterios a no ser que quieran construir una base nueva, obviamente. Por lo tanto, eso funciona como convenio marco, pero en aquellos criterios que son como más de experiencia, también pueden definir la cantidad de proyectos a evaluar, que eso sí, el convenio marco hoy día no les permite. O sea, si el convenio marco dice 10 tiene 10 puntos, en este caso ustedes van a, dependiendo del riesgo y la complejidad de la contratación, pueden modificar esa tabla de asignación de puntaje y eso también les permite un poco más de flexibilidad para ir verificando cuáles son las calidades técnicas o qué tan exigente o menos exigente quieren hacer con la fase. ¿Ya? Y luego ocupar la base que está la base de licitación, generar la resolución que aprueba el llamado y publicar la licitación. Respecto a los plazos son similares. Andreita, si avanza un poquito para que podamos ir mostrando. ¿Cuáles son los beneficios de las bases tipo? Es mayor participación, dado que hoy día el mercado es abierto y por lo tanto amplía la cantidad de proveedores a la que se puede llegar. Principalmente aquellas agencias, como yo les comentaba, boutique, en las que el experto o el diseñador experto que tenía una compañía salió, generó su propia agencia de publicidad y ya no podía seguir participando o entregando trabajo al servicio público, a los organismos públicos, porque no estaba adjudicado un convenio marco, porque había perdido la oportunidad o porque se creó en el medio de esto.
Menos intermediación, porque finalmente no hay empresas que subcontratan otros servicios, sino que pueden postular directamente, por lo tanto un poco menor costo administrativo, porque el documento está completamente construido, hoy día está en Contraloría y una vez que ya lo pueden usar todas aquellas compras que son menores al monto de toma de razón, utilizándolas como una guía, pero una vez que estén tomadas de razón, las bases quedan fijas y ustedes pueden utilizarlas solo completando los anexos, y eso hace que el costo administrativo sea mucho menor, no solo para el requirente, que es el que define la contratación, sino que para las unidades de abastecimiento, que son las que terminan generando la documentación, e incluso para la fiscalía, que tienen que revisar un documento completo. Hoy día lo que van a tener que revisar son solo los anexos que son completables y luego ocupar el cuerpo que está timbrado con toma de razón. Más seguridad, porque es una base que está revisada por la Contraloría, revisada por nuestra Fiscalía y construida también en conjunto, y mayor rapidez, porque en procesos de construcción de base hemos detectado que en servicios que han ocupado bases tipo han disminuido a la mitad o incluso menos el tiempo de construcción de la base de licitación o el proceso de precompra que si hubiesen partido desde cero construyendo el documento. Dele, Andrés. Dentro del ciclo de compra, nosotros las bases tipo, o donde nosotros intervenimos fuertemente en las bases tipo, intervenimos en la definición de necesidad y conocimiento del mercado, porque para construir estas bases de licitación nosotros hacemos toda una investigación de mercado que trabajamos en conjunto con el equipo de la SECOM para esta base tipo en particular. Se hizo una consulta al mercado en el que los proveedores del rubro nos entregaron su información para poder incorporarla. Una vez que se construyeron estas bases, además, las bases de licitación salieron en consulta pública, donde ahí también nos entregaron mayor información. También la revisaron algunos compradores más importantes para que pudiera ver si pudiera estar alineada con las necesidades de los organismos públicos. Y por lo tanto, toda la parte de conocimiento de mercado está. Pudiese existir que alguno de los organismos pueda realizar algún estudio de mercado para hacer una compra puntual cuando aquella compra es mucho más compleja de las normales que realizan. No sé, quiere hacer un evento internacional y nunca lo ha hecho y necesita conocer algo de cómo se hacen, puede hacer una consulta pública, pero en general lo que permite las bases tipo es que ustedes completen un formulario que les va a permitir ir paso a paso qué es lo que tienen que ir llenando para poder salir a comprar y licitar. Y en respecto al diseño de estrategia de elaboración de bases, en el que el documento está escrito y, como les comentaba, está aprobado con toma de razón, ¿ya? Al ser una base tipo, va sí o sí a toma de razón, porque las bases tipo están dentro de la materia afectas a toma de razón, pero cuando ustedes las utilicen, si el monto de la contratación no supera el monto de toma de razón, solo tienen que publicarla y luego evaluarla y adjudicarla. En el caso de que la contratación, no sé, por ejemplo, un servicio tiene 1.000 millones de pesos, estoy inventando, para todas las campañas y quieren hacer una contratación anual de todas las campañas comunicacionales que tiene ese ministerio, puede realizar la contratación, publicar la licitación sin necesidad de ir a la Contraloría, porque las bases ya están tomadas de razón y solo tiene que ir a la Contraloría posterior a la selección. Muy parecido como sería hoy día en convenio marco, porque ustedes saben que también hoy día las grandes compras van a toma de razón cuando superan las 25.000 UTR. Si bien el monto es un poquito más, la verdad es que igual no es mucho lo que se ahorra, ¿ya? Y luego el proceso de publicación y eso ustedes ahí lo tienen que seguir como cualquier licitación pública interna de cada uno de los servicios. Pero reduce harto el tiempo porque las primeras dos etapas, que son donde los organismos deberían gastar más tiempo en preparación y en análisis de mercado, ya están previamente realizadas y por lo tanto solo tienen que partir desde la construcción de la definición. Ahora sí, Andrita. ¿Cómo hacemos? Nosotros, ¿cómo se construye una base tipo desde la dirección de compra? Nosotros analizamos los posibles rubros, incluidos los convenios marcos que van terminando, y revisamos que apliquen los criterios que yo le comentaba, que la necesidad es transversal, o sea, todos realizan compras de este tipo de servicio o tipo de producto, pero que la definición del producto es difícil de estandarizar, ¿ya? Es muy, muy compleja de estandarizar. O bien que la compra es muy esporádica y por lo tanto no es transversal, no, o sea, no es recurrente, ¿ya? Se hace toda una planificación,
se analiza el mercado, se construyen las bases, se hace esta consulta pública donde tanto compradores como proveedores y la ciudadanía pueden entregar información respecto de las fases, se envía la toma de razón y luego se hacen las acciones de adopción. Una de estas es esta reunión para poder entregarles información de cómo completar las bases tipo. Y luego después se publican en Chile Compra, perdón, próximamente ya las vamos a tener en el mercado público, pero en Chile Compra, en la sección compras eficientes, bases tipo, están las 14 bases que hoy día tenemos publicadas y ahí va a estar el día que suba a toma de razón. Pero como les decía, igual ya la pueden ocupar como guía para construir sus propios procesos, si es que la compra no supera el monto de toma de razón. ¿Ya? Y cada organismo ocupa las bases y publica las bases dentro de su... Como realizaría cualquier licitación, la única diferencia es que el documento ya está completamente escrito. La siguiente, Andrita. ¿Qué bases tenemos hoy día publicadas? Nosotros hoy día tenemos 14 bases, como era que le contaba. Tenemos bases tipo para data center, para contratar data center, para contratar nube, cloud computing, para contratar la realización de eventos, el taxi ejecutivo y transporte pasajero, neumáticos, lubricantes y accesorios. Ustedes se preguntarán por qué, pero la verdad es que como el Estado o nuestro país no tiene, los distintos servicios públicos no tienen una flota unificada de vehículos, todas las diferentes partes y piezas son casi imposible catalogarla, los diferentes tipos de productos que se requieren para poder satisfacer los productos de esta categoría. Combustible a granel, que es un servicio, courier, mobiliario clínico, mobiliario escolar y mobiliario urbano. Por la no recurrencia en las adquisiciones se contratan aproximadamente como una vez al año. Arriendo de computadores, servicio de vigilancia, no es una base que haya partido desde un convenio marco, la mayoría sí, operador logístico y desarrollo de software. Y estamos trabajando, como les comentábamos, en formación y capacitación, campañas comunicacionales que es esta que estamos viendo, artículos escolares y las mejoras de data center y cloud computing. Dice que no avanza, que está en la lámina 12. Alguien comenta eso. ¿Cuál es la importancia? Una de las cosas importantes de una base tipo que les comentaba es que se puede modificar y hoy día nosotros estamos en las mejoras de las bases de nube y de las bases de data center. Por lo tanto, si hay algún criterio que se puede incorporar que requiera o alguna mejora que se le pueda hacer, nosotros vamos cada cierto tiempo trabajando y levantando las mantenciones para ir mejorando las bases. Y esa es una de las grandes diferencias con convenio marco, que podemos irla mejorando y corrigiendo durante toda la vida de este documento. La 14. Por lo tanto, como yo les comentaba, el organismo al final solo define los objetivos de la adquisición, las garantías, las especificaciones técnicas, selecciona los criterios de evaluación de los que están ahí, las reglas de desempate, cuánto va a durar este contrato, si es por una única compra o a través de una compra por contrato de suministro, la vigencia del contrato, como les decía, las condiciones de entrega del bien o servicio, la forma de pago y los niveles de servicio. Y debe respetar la normativa que existe para las contrataciones, para las licitaciones respecto a la cantidad de días publicados. Si nosotros vemos la cantidad de días que tienen que estar publicados para las compras que son sobre 1000 UTM, es casi la misma cantidad, son 5 días corrido más que lo que las grandes compras les obligaban a tener publicado. O sea, una gran compra tenía que estar publicada sí o sí 10 días hábiles, esos son entre 14 y 15 días corridos. Hoy día la licitación pública les permite 20 días corridos ya pueden tener la apertura, por lo tanto los plazos para procesos sobre 1000 UTM no son tanto más grandes y si nosotros queríamos hacer una compra ya más significativa, aún igual se le daba más tiempo en la gran compra. Y para las compras que son menores, recuerden que una licitación pública menor a 100 UTM solo tiene que estar 5 días corridos, que es casi el mismo plazo que te exigía las bases para estar la cotización publicada para que le pudieran entregar las cotizaciones. Y para las compras públicas entre 100 y 1000 tiene que estar 10 días corridos, que esos son aproximadamente como 7 días hábiles. Y que es más o menos también un plazo muy similar a lo que las bases permitían, si bien a lo mejor un poquito más largo, pero sí permite también a los proveedores puedan generar
mejores ofertas. ¿Ya? Eso. Andreita, su turno. Gracias. Yo no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si han llegado a alguna consulta. Gracias, ¿No? Eran Vázquez, yo, disculpa, Patricio, por acá. Ujú. Te quería preguntar, en el fondo, básicamente para resumir, si yo como ministerio quisiera contratar una boutique porque me gusta la propuesta que tiene para una campaña, ¿esa boutique tiene que tener una base tipo que debe estar en Chile Compra o es simplemente se hace un contrato a través de la base tipo? No. La base de tipo es para que tú puedas hacer el proceso de licitación, para que tú puedas, la que te permite es que esta empresa que no estaba en convenio marco pueda postular en igual condición que todas las empresas que quieran participar y en base a los criterios que tú seleccionaste en la base tipo, puedes evaluarla y puede resultar adjudicado si tiene una propuesta que cumple o satisface con los criterios que ustedes seleccionaron que están incorporados en la base tipo. ¿Me explico? Perfecto, muchas gracias. Un proceso concursal con la diferencia que como es abierto, todos los proveedores que van naciendo, estas pequeñas agencias u otras, pueden participar de forma directa sin necesidad de ir con una intermediación de entre los proveedores que están en convenio marco, lo que se traduce en menores costos, porque las intermediaciones estaban alrededor, en otros rubros, no en este, del 20 al 25% del precio que le cobraban al Estado. Paula, yo tengo otra pregunta. Tenme pregunta. Tú hablaste de que se pueden actualmente ya hacer contrataciones que sean menor al monto establecido que tiene que tomar la toma de razón. Entonces, ¿cuánto es ese monto? ¿1000 UTM? No, el monto para la toma de razón hoy día en la región metropolitana son 15.000 UTM. Esos son 750 millones de pesos aproximadamente. Pueden utilizar las bases como una guía usando su propia resolución y no utilizando el nombre de base tipo, sino que solo el texto de las bases. Y ocuparla y copiarla y pegarla y generar su propia resolución. Y hoy día podríamos hacer una contratación así. Una base utilizándolo como guía la base de licitación, porque las bases están hechas, construidas y, como te digo, revisadas por nuestra fiscalía. Por lo tanto, las bases las pueden utilizar ustedes como guía para hacer sus propias licitaciones. No la pueden utilizar como base de tipo. ¿Ah? Perdona, eso sería con los tiempos de licitación normales. O sea, con... Es que siempre los tiempos de licitación son siempre los mismos, independiente si es base tipo o no es base tipo. ¿Qué es lo que te permite la base tipo con toma de razón? Es que tú cuando la publiques lo que necesitas es una resolución que apruebe el llamado, la base con el timbre de Contraloría que está tomada de razón y la completar los anexos que las bases indican que tienen que completar. Antes de la toma de razón, tú puedes agarrar el texto de las bases tipo que ya están, completar ustedes la información que necesitan completar y hacer su propia resolución que incluye la aprobación de estas bases, que no van a llamarse bases tipo porque todas las bases tipo tienen que estar tomadas de razón para poder ser utilizadas. Pero el documento, toda la construcción de las cláusulas, del documento administrativo, de los criterios de evaluación, todo está escrito, por lo tanto la pueden usar y partir desde mucho más adelante que partir de cero escribiendo el documento. Perfecto, gracias. ¿Me explico? Sí. Ya. Pero una vez que estén tomadas de razón, la van a poder usar de forma más rápida, que solo completando los anexos que pide la base para completarlo. Que ahí ahora les va a mostrar a Andreita cómo funciona. Ya, súper. Bueno, nos vamos de lleno entonces a lo que es el documento de las bases tipo de campañas comunicacionales. Bueno, esto fue, como dijo Paula, un esfuerzo en equipo, en conjunto con SECOM. Pasó por un proceso bastante, o sea, los procesos en general de base tipo son un poco largos porque una vez que nosotros hacemos el documento, también va a una consulta pública donde se le pide la opinión al resto del mercado respecto de un primer borrador. Ahí nosotros recogimos todas las apreciaciones del mercado y después se va de lleno ya a trabajar con nuestra fiscalía. Una vez que ya tenemos un borrador cerrado con nuestra fiscalía y por supuesto con la aprobación de nuestro fiscal, ya la mandamos a Contraloría, que Contraloría hace también su mejora y que esperamos que salgan lo más pronto posible para disponerlas a ustedes para que las puedan usar.
Como primera mirada de esta base tipo de campañas comunicacionales, podemos decir que el primer paso que ustedes tienen que realizar para utilizar este documento es la definición de la necesidad de comprar. En este caso, tienen que tener súper claro cuáles son las características de los servicios que ustedes van a licitar. O sea, sabemos que son campañas comunicacionales, pero como bien decía Paula, esta es una base tipo que reúne todos los, ¿cómo se llama?, los aspectos administrativos que son transversales, pero si bien es cierto la necesidad es distinta en cada organismo, por lo tanto, la base de campaña comunicacional, la campaña comunicacional en sí que ustedes van a contratar puede ser muy distinta en MinSal o en Cernatur, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que en una primera mirada tengan súper claro cuál es la necesidad y cuál es esa base, esa campaña comunicacional, en definitiva, qué características tiene, y porque eso es lo que ustedes van a tener que plasmar en una primera, es el primer ejercicio que van a tener que hacer, y lo van a tener que plasmar en esta base tipo. Lo segundo es verificar que la adquisición se ajusta al alcance de la licitación, y eso está en el antecedente administrativo número 2, donde se describe específicamente cuál es la campaña comunicacional en este caso. Lo tercero es definir el requerimiento técnico y los SLA. Y ahí nos vamos de lleno, voy a entrar de lleno, porque el requerimiento es lo más importante de esta base tipo. Como bien se dijo, los aspectos administrativos están dados, todo lo que son las etapas, el plazo, cómo se adjudica, etcétera, eso ya está dado en la base, en esta base de licitación. Y lo que ustedes en definitiva van a tener que llenar son 5 anexos que son determinantes. El anexo 4, que son los aspectos administrativos y complementarios, el anexo 5, que son los requisitos mínimos de la campaña comunicacional en definitiva, el anexo 6, que son los SLA, que son los servicios de la adquisición, donde ahí se supone que ustedes tienen que plasmar los SLA, porque de acuerdo a esos SLA se van a cobrar las multas. El anexo 7, que es el anexo donde el proveedor va a entregar su oferta técnica, y el anexo 8, que es la oferta económica. Entonces, me voy a ir de lleno al documento para mostrarles cómo es, esta es la... ¿Perdón? Disculpa, Andrea, disculpa que te Claro. interrumpa. Es que es un aclaratorio para todas las personas que en definición de la necesidad de comprar. Teníamos siempre un problema con convenio marco, y que todos lo saben los que compraban regularmente, y era que estábamos encasillados por servicios, ¿no es cierto? Nosotros comprábamos una campaña de bajo impacto que tenía que tener producción, plan de medios, y en el fondo, el concepto creativo, o sea, comprábamos un paquete. Pero ¿qué pasaba si nosotros teníamos el concepto y solamente queríamos que nos ejecutaran una idea? Eso no lo podíamos hacer, era complicado. En cambio aquí, en el punto 1, donde dice la definición de la necesidad de compra, ahora con la licitación pública yo puedo hacer una contratación de solamente una cosa. Por ejemplo, o solo producción, o producción y medios, o concepto creativo y producción. ¿Se entiende? Porque quería dejarlo establecido, porque ese es uno de los grandes cambios que a nosotros nos afecta en positivo con la base tipo, ¿ya? Que antes estaba demasiado encasillado el proceso. Gracias. ¿Carolina? No se te escucha. Sí. Ah, ya. Gracias. Ya. Eso, disculpen. Ya. Entonces, como decía Carolina, acá están los antecedentes administrativos, donde está la descripción, y tienen que definir cuál es el servicio de campaña comunicacional que van a adquirir, y eso lo definen con todas sus características en el anexo 5, que son los requerimientos técnicos mínimos. Es importante mencionar que el documento completo de base está referenciado a estos 5 anexos. En la parte de los criterios, la parte de la garantía, como toda una base de licitación. Yo no sé si ustedes conocen, han visto más bases, pero me imagino que sí. Todas las cosas que uno tiene que completar en las bases de licitación, estas bases tipo están referenciadas a estos 5 anexos que mencionaba Andrea. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la institución es dirigirse al anexo 4, partamos por el 4, Andreita, yo. Ya, bueno. Dirigirse al anexo 4 y partir desde ahí, completando todo lo que tiene que completar para la construcción, para poder utilizar estas bases tipo. No, el cuerpo de la base está fijo y está completamente referenciado a estos anexos, donde ustedes van a ir completando toda la información que requieran para poder salir a publicar. Por lo tanto, hace mucho más fácil el
hacer estas bases, porque no tienen que estar construyendo cláusulas con información que es de la compra particular. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a partir por el 4, que es el anexo que, como bien dijo Paula, que ustedes tienen que empezar a alimentar con toda la información referente a la campaña comunicacional que van a ser objeto de licitación. Entonces, lo primero es identificar los datos de la entidad licitante. Lo segundo es la moneda y el presupuesto. Como ustedes pueden ver, las bases son bastante flexibles. O sea, todas estas cosas ustedes las tienen que determinar ustedes. No hay nada acá fijo. Las etapas y plazos, que son en días hábiles, plazo para realizar consultas sobre la licitación, plazos para publicar respuestas, fechas de cierre de presentación de ofertas, fechas de adjudicación, etc. Después vendría la publicidad de las ofertas técnicas, ahí ustedes deciden si lo van a hacer públicas o no, la justificación, después si requiere o no toma de razón, las garantías de la serie de ofertas, si requiere garantía de serie de oferta, el monto, la glosa, la dirección, etc. Todos los datos que se requieren para esta licitación los tiene que poner el organismo licitante en este caso. La comisión evaluadora, si requiere presentación de propuesta de oferente, porque puede ser que sea una campaña más chica y no requiera presentación, la fecha y el puntaje mínimo del briefing, que esto lo voy a ver más en detalle cuando veamos los criterios. Bueno, y aquí están los criterios de evaluación, que están divididos en 3, el técnico, administrativo y económico, que después más adelante me voy a abocar a cada uno. Y tiene una particularidad especial respecto de los criterios técnicos, que si bien es cierto, esta licitación se construyó en una etapa, pero para asegurarnos que los proveedores que lleguen sean en términos de calidad los mejores, se puso un puntaje preliminar, que es un puntaje mínimo de la evaluación técnica administrativa, sin considerar el comportamiento contractual anterior, y ese puntaje preliminar lo decide el organismo licitante. Sin embargo, igual le fijamos un rango entre 50 puntos y que no puede ser mayor de 75, porque la idea es asegurar calidad, pero tampoco la idea es cerrar el mercado, porque por lo tanto no puede ser muy alto, porque si no nos quedaríamos con pocos proveedores y no sería competitivo el proceso. Andreita, si volvemos para atrás un poquito, para arriba. Aquí hay hartos criterios. No es necesario que en un proceso de licitación ustedes seleccionen todos. Lo que tienen que definir es cuáles de estos criterios son aplicables para la compra en particular que van a salir a contratar, ¿ya? Y poner la ponderación. Y esa ponderación que ustedes indiquen va a depender del riesgo de la contratación, del expertise técnico, de cuál es la necesidad que ustedes quieren satisfacer y cuál es el mejor criterio para salir a evaluar. Esta es una de las grandes mejoras respecto a convenio marco, porque convenio marco ocupa los criterios que están definidos en las bases, pero aquí hay mucho, hoy día tenemos más criterios y ustedes pueden elegir la ponderación. Carlos Cúncar tiene la mano levantada. ¿Me podrían aclarar un punto que mencionaron rápidamente y que para nosotros sí está siendo un tema o ha sido un tema y que tiene que ver con la presentación de oferentes? Porque dijeron la presentación de oferentes, si ustedes quieren, dependiendo del monto. ¿Podrían aclarar un poco más ese aspecto? ¿A qué se refieren? ¿Es que los oferentes puedan hacer una presentación de sus propuestas? ¿Eso es? En la pauta Exactamente. ¿Perdón? Sí. Tiene gigante, monstruosa, llena de comida. Aquí. Alguien está hablando. Sí, está. No, pero Carlos, sí, efectivamente eso es. Se dejó a criterio del organismo si requiere o no presentación de propuestas. Si lo requiere, que yo creo que sí es conveniente que las licitaciones, sobre todo los briefings, hagan presentaciones, y ahí habría que poner un sí, porque tú requieres la presentación y cuándo la requieres, la fecha. Ya, entonces, en definitiva, se puede hacer se puede incorporar dentro de las propuestas que llegan por sistema, fijar una reunión en la cual las agencias presentan propuestas de manera presencial y en los cuales el requirente, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social en este caso, puedan hacer las consultas in situ respecto de los alcances de las propuestas. Sí. No es tan así. ¿Cómo es? Lo que tú
lo que tú puedes hacer es que el organismo presenta su oferta, ¿ya? El organismo, durante el plazo de presentación de oferta, el organismo presenta su oferta y tú lo que puedes hacer es que ellos te presenten, te hagan una presentación respecto a la propuesta que ellos te están entregando. ¿Ya? Y tiene que ser igual para todos y en base a esa presentación tú puedes evaluarla o no evaluarla. ¿Me explico? Sí, lo que pasa, Carlos, es que uno en las reuniones, es igual como operaba disculpen que interrumpo, pero es igual como operaba el convenio marco. El convenio marco teníamos la opción de cuando hacíamos las presentaciones de agencia, porque ahora quedó como sí o no, porque efectivamente puede que haya una presentación en donde tú solamente necesitas un dato, o solamente necesitas algo puntual y que no es necesario de que lo presente, porque además puede que lleguen 50 agencias. ¿Cachai? Entonces, tú ahí vas viendo si es una campaña por poca plata. Efectivamente, ustedes como servicio pueden establecer si quieren presentaciones o no quieren presentaciones. Lo que pasa es que tú cuando estás en la reunión de presentación, ellos no pueden hacer, no pueden levantar más temas de lo que está establecido en su presentación de propuesta. Yo creo que a eso se refiere, Sí. porque efectivamente ellos no pueden hacer aclaraciones en ese momento, eso se hace a través de la otra vía que es del mercado público, del mismo portal. No, sí, eso lo entiendo, eso me queda claro. ¿Cachai? Entonces, en el fondo es como el mismo proceso, pero solo que acá se dejó la opción de que si tú quieres o no quieres hacer presentación de propuestas diferentes. Porque a veces puede que no necesites verlas, sino que revisas la propuesta en papel, ¿no? O en presentación PDF, qué sé yo. Perfecto. A mí me quedó claro. Gracias. Ya, voy a volver a los criterios en todo caso, porque los voy a ver en más detalle hacia arriba. Pero quería terminar con el anexo 4, que muestra todos los criterios, donde el organismo licitante tiene que poner los tramos, por ejemplo, tiene que poner los puntajes. Esto quedó súper flexible a lo que el organismo requiera, según su necesidad. Acá está el briefing, qué sé yo. Y por último, están el tema de las comisiones, de administración de plataforma, comisión ad server, mecanismo de resolución de empate, que el organismo tiene que definir cuando tiene empate, en qué orden, cuáles son los criterios que va a priorizar para definir cuál es el que se adjudica en segundo lugar o tercer lugar. El correo electrónico para realizar consultas sobre los resultados de evaluaciones de adjudicación, la forma de pago, cuota de periodicidad, el detalle de forma de pago, la reajustabilidad de precio, la vigencia del contrato y si se prohíbe o no la subcontratación de los servicios contratados. Eso también el organismo requiriente tiene que definir qué es lo que va a decidir respecto a ese punto. Entonces me voy a volver un poco rápidamente a los criterios. Bueno, como decía Paula, tenemos tres tipos de criterios: técnico, administrativo y económico. Pero acá el organismo requiriente puede considerarlos todos o algunos, pero con un mínimo de 2. Sin embargo, dentro de ese mínimo de 2, está obligado a escoger el briefing. El briefing es el criterio más importante o el corazón de la campaña, por lo tanto es obligatorio de utilizar. Además, nosotros pusimos acá un anexo 4.1, donde ahí se define más detalle respecto de los criterios técnicos de este briefing, que más adelante, si quieren, lo podemos revisar. Después menciono nuevamente lo del puntaje mínimo, que eso es súper importante, que es en una etapa, pero va a haber un puntaje preliminar mínimo para la evaluación técnica. Y aquí nos vamos de lleno a los criterios. Entonces tenemos 10 criterios técnicos. El primero es la experiencia en campañas de bien público. Todo siempre es por línea de servicio. Hay algunos criterios que se utilizan, que se pueden utilizar en campañas y en plan de medio, y hay algunos otros criterios que son, por ejemplo, propios de campañas comunicacionales o propios de plan de medio. Y lo dice ahí el título. Acá está la explicación de en qué consiste cada criterio. Está definido, por ejemplo, por años de experiencia. Acá, como ustedes pueden ver, se define el tramo que va direccionado al anexo 4 y el puntaje. Después viene también de experiencia por línea ofertada en los últimos años. Después viene el criterio de experiencia en campañas internacionales, también por línea de servicio. Por ejemplo, esta acá ustedes pueden ver que solamente es relacionado a campañas comunicacionales. También por años de experiencia y por cantidad de líneas ofertadas.
Si el Después viene, criterio no lo usan, no necesitan, o sea, si ustedes no le dieron ponderación a ese criterio, no necesitan completar el anexo 4 en ese punto. Solo se completan los criterios que ustedes están seleccionando. claro, Hay exacto. algunos criterios que, por ejemplo, a lo mejor nunca los van a utilizar. Sí, de hecho eso les quería mencionar, que por ejemplo hay criterios que son como de campañas internacionales que no son probablemente un tema de trabajo, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, pero sí es una temática, un tipo de ¿cómo se llama? Ay, de requisito que sí le vamos a pedir a alguien que está viendo una campaña de Imagen Chile, que sí es parte del Estado, porque estas son como de todos los servicios, entonces la verdad que tienes que salvaguardar todas las áreas, entonces no necesariamente, como decía la Paula y Andrea, se van a utilizar todos. Por eso hay algunos que hablan sobre o premios o temas como de agencias internacionales, experiencias en otras partes. Se dan esos temas cuando son temas muy puntuales o como a veces tenemos campañas demasiado importantes, por ejemplo, como hay una categoría que habla sobre las campañas de bien público, cuando yo necesito agencias que realmente tengan un contenido que a mí me interesa, podrían seleccionar ese criterio. Pero como hemos visto en este periodo sin convenio marco, casi todas las licitaciones que nos están llegando se ocupan los mismos criterios, que es briefing, requisitos formales y el tema económico. Entonces lo dejo ahí. Hay muchos criterios de evaluación, más ustedes solo pueden elegir los que a ustedes más les acomoden como servicio. Ya. Verónica pregunta si los criterios que no se utilizan se borran o se dejan de llenar. Puede hacerlo de las dos formas. Es recomendable, yo creo, sacarlos del anexo para que no confundan al proveedor, pero puede incluso poner una línea que diga no se utiliza, no aplica o no se considera. Sí. Ahí va a ser definición de cada uno de ustedes si lo borran del anexo o no. Eventualmente nosotros, lo que en las bases tipo que están tomadas de razón no se pueden ni modificar porque es el PDF con el timbre de la Contraloría. Pero la recomendación es mejor poner una notita que no se va a usar, más que sacar directamente. Claro, o sea, lo más importante es que si sacan un criterio, obviamente que la suma debe dar 100. O sea, el criterio que sacan tienen que poner 0%. Lo otro importante es que las bases permiten que ustedes puedan modificar, así como cualquier base de licitación durante el periodo de consulta, solo los anexos que ustedes han completado, no el resto del documento. ¿Ya? O sea, que por ejemplo, si ustedes en los requisitos técnicos pusieron uno y ahora le quieren poner o equivalente o le quieren poner o quieren modificar, dadas las consultas que llegaron, se puede hacer esa modificación, pero solo los anexos que ustedes completaron, o sea, solo el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 son los que se pueden modificar. El resto de la base de licitación no se puede modificar, porque está tomada de razón y si no tendría que ir a toma de razón, si ustedes la modifican. Claro. Ya, entonces me voy rápidamente por los criterios. Tenemos el criterio de credencial de la agencia y equipo. Proyectos realizados en campaña en TV, campañas digitales, también por línea de servicio. El briefing, que acá no sé, bueno, acá como bien dije, si el oferente debe presentar obligatoriamente la oferta técnica basada en el briefing, en caso contrario la oferta será declarada inadmisible. O sea, este es obligatorio. Acá el brief está dividido en varios puntos. Público objetivo, concepto, mensaje, tono y estilo, ejecución y soporte, porcentaje de distribución y producción y plan de medios. Cada punto solicitado se va a evaluar como si cumple o no cumple y obviamente está referenciado al puntaje que le dieron en el anexo 4. Después vienen las herramientas de planificación, que también se miden en distintos ámbitos. Está el software de medición de rating, de la pre-evaluación y post-evaluación de pautas de televisión, el software de audiencia de radio a nivel nacional, el software de lectoría de prensa y revista, software de medición de alcance digital web, certificación de plataformas digitales y el dashboard de campaña. El criterio 7 es la estrategia de medios, que acá me voy a ir más rápido. Las certificaciones y acreditaciones, producción audiovisual, fotográfica y VTL. Tenemos el ranking ACHAP, premios EFI,
el estudio de mercado y evaluación de campañas comunicacionales, que también están divididos en distintos puntos, como estudio de segmentación, estudio de imagen y posicionamiento, evaluación de campañas comunicacionales y post-evaluación de campañas comunicacionales. Y ahí terminamos con los criterios técnicos, vendrían los criterios administrativos, que es el comportamiento contractual anterior, que esto es lo típico que ya han visto en muchas licitaciones, el cumplimiento de requisitos formales, y el criterio económico, que aquí está subdividido el criterio económico en varias partes. Primero está el precio propiamente tal, también está la comisión directa, la comisión de administración de plataforma y la comisión de ad server, que es lo que yo les mencioné al principio, que en el anexo 4 aparece ahí que tienen que llenar lo referido a esos criterios. Perdón, esa era la parte del criterio de comisiones y esta es la parte de la oferta económica, que después lo vamos a ver más en detalle en el anexo 8. Lo importante de mencionar, que porque hay una pregunta de que si la ponderación del criterio la determina cada servicio, tanto la ponderación del criterio como en aquellas tablas donde ustedes pueden definir los rangos, es el servicio el que define cuál es la ponderación del criterio, qué criterio va a utilizar, y en aquellos donde se pueden definir los rangos, cuáles van a ser los rangos y los puntajes a asignar. Siempre en escala de 100, porque todos los puntajes están en escala de 100. Eso es muy importante y le da más flexibilidad porque va a depender del tipo de campaña comunicacional, el tipo, por ejemplo, de experiencia que le van a pedir. A lo mejor es una campaña comunicacional o algo que ustedes quieren es más sencillo y pueden pedir menos experiencia, a diferencia de una campaña comunicacional ya de mayor impacto que pueden pedir una experiencia o una mayor experiencia. Por ejemplo, no sé, si lo viéramos en el mundo de eventos, que también también permite hacer lo mismo, si van a hacer, no sé, la feria de emprendedores, puede ser a lo mejor menor experiencia que la PEC, porque la PEC necesita que la empresa tenga mucha más experiencia en seminarios complejos, internacionales y con niveles de seguridad grandes. Entonces, ustedes definen cuál es la cantidad de, por ejemplo, campañas comunicacionales que vaya a aplicar o de años para asignarles 100 puntos y de ahí para abajo. Lo mismo con respecto a los porcentajes de las comisiones. Va a depender, ustedes van a indicar cuál es el porcentaje máximo al que le van a dar 100 puntos, o el mínimo, perdón, al que le van a dar 100 puntos, y cómo va a ir cambiando esa escala. No necesariamente tienen que ser 3 o 4 o 5, sino ustedes pueden definir incluso hasta menos. Carolina Godoy tiene la mano levantada. Hola, sí, Camila. Oye, tengo una pregunta. Súper corto. ¿Se podían incorporar nuevos criterios o no? No. Utilizando la base tipo tomada de razón, no. Ya. Ya no sé, pero más adelante hay más criterios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros como en el ministerio usamos varios como que tienen relación con el que se le da trabajo a adultos mayores, contrato, no sé, a personas con discapacidad. ¿Ese tipo de criterios están más adelante o no están incorporados en las bases? No están incorporados en las bases, tú lo puedes poner como requisito mínimo o lo puedes poner como gestión contractual. La verdad es que no sé si genera algún cambio en este tipo de industria, ese tipo de criterios. Se evaluaron los criterios que están asociados y que podrían aplicar para la industria en particular en la que estamos interviniendo con estas bases tipo. Carolina Guajardo también tiene la mano levantada. Gracias. Lo hice por el chat la consulta, que era el porcentaje libre de cada servicio de los porcentajes de ponderación y ya me la contestaron. Gracias. Ya, no, voy a hacer el punto del anexo 4, volví al anexo 4 para mostrar las comisiones. Acá, como se puede ver, están las comisiones de administración de plataforma, la comisión de ad server, que se puso ahí como un ejemplo, esos rangos son referenciales. Y bueno, y ahora nos vamos de lleno al anexo 5, que es lo que les mencionaba en la presentación. Ya vimos el anexo 4, donde se llena todo lo que es administrativo, los porcentajes de los criterios, todo lo que es forma de pago, referente a contratos, subcontratación, y ahora nos vamos de lleno a lo que es técnico. O sea, aquí es donde ustedes tienen que, lo que yo les decía al principio, definir bien la necesidad respecto, primero, qué es lo que van a contratar, si van a contratar una campaña comunicacional o plan de medio. Como decía Carolina, se puede contratar o una campaña o plan de medio, o ambas. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que definir todas las características de ese servicio, porque esto sí que es fundamental para que el proveedor sepa cuáles son
qué es lo que va a tener que ofertar en definitiva, y qué es lo mínimo que si no lo cumple va a quedar inadmisible. En este caso está el briefing, está el presupuesto, el cumplimiento de 40% de la inversión regional, la referencia de comportamiento de pago con el proveedor y la capacidad financiera. Y todo eso está explicado más abajo. Acá está la explicación del briefing, el presupuesto, las agencias no deben superar el monto disponible para la ejecución de campaña, los valores están considerados con IVA. La referencia de comportamiento de pago con los proveedores, que es según lo que vimos con SECOM, es importantísimo a la hora de hacer la campaña. Y eso es respecto de las características como técnicas de lo que tiene que tener una línea de servicio. No sé, Carolina, si aquí tú quieres agregar algo más respecto a esto. ¿O sí? Hola. Bueno, es aquí poder detallar de que efectivamente en esta parte nosotros dejamos algunos puntos como obligatorios, por ejemplo, que es el briefing. La verdad que si no hay una presentación del oferente no tenemos cómo evaluar el producto que estamos contratando. Y básicamente, en el fondo yo siento de que así como comentario general, creo que lo han dicho todas las chicas, y es una buena forma como para un primer inicio para adentrarnos a lo que es la base tipo, es la posibilidad de que tenemos múltiples opciones a la hora de contratar. ¿Ya? Que no va a ser solamente, podemos contratar, como decía la Andrea acá, identificar si es campañas comunicacionales, incluye concepto creativo, producción y plan de medio, o solamente va a ser concepto creativo y producción. Eso se puede determinar y se puede dejar claramente detallado, cosa de que los proveedores no se pierdan. Eso me gustaría. El brief se mantiene casi igual. Si se fijan, solamente incorporamos concepto creativo como una de las formas como ítem que tendríamos que las agencias tendríamos que evaluarlos, si cumplen o no cumplen. Pero la tabla de evaluación de briefing es muy similar a la que existía en el convenio marco, ya justamente para poder rescatar ese punto de que ya estábamos todos familiarizados con eso. Y el resto es cosa de ir revisando y familiarizándose con el documento. No sé si tienen preguntas. Yo creo que sí hay preguntas. Bueno, si no me voy al anexo 6, que es el acuerdo de André, yo sabes qué creo, disculpa, aquí voy a molestar un poquito a la Malú quizá, porque hay un punto que es bien particular del tema de plan de medios. Me vuelvo al anexo 5 entonces. Que en el convenio marco, la forma en que se evaluaba era básicamente si cumplía o no cumplía. Y nosotros ahora se le aplicaron nuevas categorías para poder, criterios de evaluación, para ver si van a cumplir o no van a cumplir, que yo creo que son súper relevantes, como para hacer una repasada de los criterios, porque están más actualizados a lo que actualmente existen en las plataformas. Hola. No, sí, como dice la Caro, antiguamente no teníamos formas de medir planes de medios como tal. Básicamente nos medíamos con los mismos criterios que se medían las campañas creativas. Entonces, esta vez sí tratamos de hacer énfasis en ciertos puntos que tienen que tener una agencia, desde cumplir bien con el briefing, cumplir con el presupuesto, cumplir con la inversión regional, tener buena referencia de comportamiento de pagos con sus proveedores y capacidad financiera. Esto porque para nosotros es súper importante que al haber una apertura del mercado, sobre todo en medios, va a pasar que muchas agencias pequeñitas, sobre todo en campañas digitales, van a querer participar de nuestra campaña, lo cual no es malo, pero sí necesitamos estos respaldos económicos para saber que vamos a poder contar con una campaña que logre todo su fin y su objetivo. Eso es como a grandes rasgos lo que pasó con medios. Y lo otro, que fue los puntos que destacó como parte de evaluación más arribita, tenía que ver con qué vamos a evaluar. Entonces, obviamente, si yo tengo una campaña de tele, me interesa que la agencia maneje software de televisión. Si tengo una campaña de radio, también me interesa que la agencia tenga el software, los softwares indicados que hay en el mercado para poder hacernos la mejor recomendación de radio. Lo mismo en digital, que tengan sus certificaciones. Son puntos que antes no estaban dentro de la evaluación de una agencia de medios y que nos parecen súper relevantes porque así
también logramos que nuestras campañas sean efectivas y tengan sustento con las actuales mediciones de rating o de audiencia de los distintos medios. Maca, levanta la mano. Sí. Hola, sí, buenas tardes a todos. Acá Macarena Acuña del CENSE. Miren, yo quería hacer una consulta respecto, por ejemplo, a que a nosotros nos pasa que estamos actualmente en un proyecto de un programa, por ejemplo, de capacitación que tiene una duración de 4 a 5 años en términos de cursos que se promocionan año a año, ¿ya? Y estas campañas las venimos trabajando desde su inicio con una misma agencia, ya que es la agencia que ha desarrollado todo lo que es la idea creativa. Se hacen alrededor de 3 lanzamientos durante el año, ya, por lo tanto, han venido con todo este desarrollo año a año y por supuesto nosotros año a año tenemos que levantar esta compra en virtud de los presupuestos con los que vamos contando. Entonces nos va a suceder que, por ejemplo, este otro año, al poder hacer al hacer, como se menciona acá, esta convocatoria abierta, obviamente en virtud de la participación más equitativa de todas las agencias, probablemente no tenemos la certeza de que efectivamente podamos seguir trabajando con esta agencia, que es la que ha hecho todo el desarrollo, que conoce el programa. Lo que pasa, y en el Maquita, fondo hay ciertas garantías ahí. Sí, pero lo que pasa, Maquita, es que igual es parte de la apertura al mercado. Son riesgos que tenemos que tomar. O sea, básicamente que estemos trabajando independiente de todo este tiempo con la misma agencia, un poco sesga el que quizás otra agencia te pueda cumplir de mejor manera o tener otra propuesta mucho mejor que la que venís trabajando durante todo el tiempo. Y también es parte de nuestros procesos y la transparencia que le damos hacia afuera a cada uno de nuestros procesos de campañas comunicacionales y proyectos. Entonces, también eso es como importante. Obviamente, no, si esta agencia... De todas maneras, yo iba a agregar que el riesgo en convenio marco también lo tenía, porque salvo tanto las compras menores a 1000 UTM como las compras mayores a 1000 UTM tenían un proceso concursal, por lo tanto podrían no haber quedado adjudicada a esa empresa. Ahora, si a ustedes la necesidad es que una sola empresa administre, no sé, un programa de capacitación de 3 años, y por lo tanto lo que pueden hacer es un contrato con vigencia de 3 años que sí lo permiten las bases tipo, contratar a una empresa por los 3 años, indicando que la continuidad del proceso va a depender de la disponibilidad presupuestaria anual de los próximos 3 años, y como contratan otros servicios más a largo plazo. Si es que el objetivo de ustedes es tener una contratación por entrega de suministro a mayor plazo, pero la misma complicación que tiene una base de licitación la tenías dentro del convenio marco de campañas comunicacionales, porque campañas comunicacionales te obligaba a cotizar y a seleccionar dentro de las empresas de convenio marco, y por lo tanto la posibilidad de que no fuera la misma existía. Claro, yo entiendo, por ejemplo, lo que comenta Malú, y nosotros en el fondo concordamos con eso, o sea, de poder tener mayor amplitud a mayores ofertas y por lo tanto a mejorar tanto presupuestariamente como a lo mejor en calidad nuestras campañas. Claro, lo que pasa es que aquí uno ve también como la merma de costos, significa tener que volver, es un programa bastante complejo, entonces como volver a explicar todo y a generar todo. Si los dicen, no necesariamente, pero acuérdate que una de las ventajas de este proyecto o de esta base tipo es que tú puedes, si tú ya tienes la idea creativa y lo tuyo es replicar o hacer algunos ajustes a esa idea, tú puedes contratar solo eso. Ahora no necesitas hacer la compra completa. Puedes comprar solo el plan de medio o las actualizaciones de la idea creativa. No es necesario que tú compres todo. Nuevamente. Claro, yo entiendo ese punto. No, sí, yo entiendo el punto y de hecho yo creo que eso es lo que hemos estado evaluando en virtud de lo que se va a hacer. Ahora, claro, siempre año a año necesitamos un refresh porque ustedes saben que una campaña saliendo con el mismo mensaje no nos sirve. Por eso se puede contratar una parte de refresh, pero, o sea, ustedes pueden elegir dentro del mundo de las campañas comunicacionales cómo lo van a salir a contratar. Puedes hacer un contrato a 3 años o a 4 años y luego 3 o 4 años ya. Igual es bueno cambiar volver a hacer el proceso concursal para cambiar la idea, renovar la idea. O puedes ir contratándole a cada año solo las partes de los refresh que ustedes necesitan.
Claro, no, yo lo decía en virtud solamente de qué pasaba en estos casos. Yo lo veo en términos de la práctica, en que lo que nosotros lo hemos desarrollado con una agencia que por lo menos nos ha funcionado bien y ha sido bien abierta a todas las solicitudes que tenemos, y también en virtud también de los costos que implica volver a hacer todo con una misma agencia. Hay un tema práctico y procedimental que es un costo que igual hay que asumir. Pero me queda claro. Como te digo, la misma dificultad la tenía en el convenio marco, porque igual era con un proceso concursal, independiente si era menor a 1000 o mayor a 1000. Ya, sigo. Iba a mostrar rápidamente el anexo 6, que es lo que mencioné en la presentación, que es el acuerdo de nivel de servicio respecto de las campañas comunicacionales. Está dividido respecto de las campañas y de los planes de medios, y lo dividimos en tiempo de respuesta a correo, tiempo de evolución, cambio mayor, etcétera. Eso está todo explicado hacia abajo. Y después viene uno de los anexos más importantes, que es la oferta técnica que van a entregar los proveedores, que aquí el proveedor tiene que explayarse acá respecto de las campañas y obviamente respecto de los porcentajes que ustedes pusieron en el anexo 4. Y acá, bueno, están todos los criterios. No me voy a detener porque ya los vimos en detalle, pero quería detenerme un poco acá, que es que se puso un anexo especial, el anexo 7.1, que es respecto del briefing, que acá SECOM nos apoyó acá y nos entregó un briefing tipo, donde salen que, bueno, que Carolina es más experta en esto, pero esto, como ella bien dijo, está muy basado en lo que está en convenio marco. Están los antecedentes de propósito, la descripción, qué sé yo, la línea de campaña comunicacional, que esto ya lo vimos, que es define el público objetivo. El objetivo, acá el organismo requirente tiene que definir cuál es el público objetivo que quiere, el objetivo respecto al principal y el específico, el mensaje, el tono y estilo. O sea, en este anexo, acá el proveedor, el organismo tiene la posibilidad de explayarse aún más de lo que quiere respecto al briefing que le va a pedir al proveedor. Ese es el objeto de este anexo. Es básicamente, Andrea, es el mismo que maneja que hemos manejado durante este tiempo, en donde se explican cada uno de los puntos. Pero lo único que se incorporó nuevo era lo del concepto creativo, que lo pusimos como una cosa a evaluar dentro del listado. Ya, súper. Y por último, después del briefing, viene el anexo número 8, que es de la oferta económica, donde obviamente que esta línea de servicio tiene que estar conectado respecto de lo que ustedes definieron en el anexo 5. En el anexo 5 recuerden que tienen que definir claramente cuál es la línea de servicio que van a licitar, junto con sus características, y esa misma línea de servicio es la que tienen que poner acá para que el proveedor haga su oferta económica respecto a la cantidad, precio unitario neto y precio unitario con impuestos. Eso sería, porque lo que viene después es lo de UTP y el contrato tipo que viene a definir. Y luego el contrato. Ya voy a volver a la presentación. Como les expliqué, entonces lo más importante respecto de estas bases tipos es hacer una correcta selección de los criterios en base a costo-beneficio, o sea, seleccionar los criterios en forma que garantice la competencia, y eso implica que cada organismo tiene que definir bien cuáles son los criterios que se ajustan mejor a los requerimientos que ustedes necesitan respecto a las campañas, que tiene que ser ventajosa respecto a los beneficios y a los costos. Bueno, esto ya lo vimos, debe completar todo lo que es el anexo 4, administrativo complementario, el anexo 5, respecto de la propuesta técnica del oferente, los criterios de evaluación, que tienen que tener en cuenta que es una evaluación en una etapa y que el organismo requiriente va a definir un puntaje preliminar, que es un puntaje mínimo de la evaluación técnica administrativa, para, como bien dijimos, para garantizar la calidad de este servicio, y que eso lo tiene que determinar en el anexo 4. Si el proveedor no cumple con ese puntaje, no puede adjudicar, y eso le asegura a ustedes una calidad técnica mínima, un piso técnico para que el proveedor adjudique, y así puedan incluso valorizar de mayor manera o de mejor manera los criterios económicos. Exacto.
Bueno, esto ya lo vimos, que hay un criterio obligatorio a utilizar, que es el briefing, porque si no lo presenta queda inadmisible. Y algunos tips que fomentar la calidad del servicio siempre, que esto, el primer paso que tienen que dar para llenar correctamente la base es definir bien los requisitos mínimos técnicos, porque eso le va a asegurar un piso en respecto de calidad. Entonces, teniendo un piso sólido respecto de la línea de servicio, después los criterios, se supone que eso tiene que ser lo más importante en la base. Fomentar la competencia, garantizar que al menos 3 oferentes puedan participar, idealmente 6 o más. Flexibilidad en términos de moneda extranjera, tipo de soluciones, qué sé yo. Eso todo está en el anexo 4. Yo les mostré que estaba ahí el tipo moneda, todos los detalles administrativos que el organismo requiriente tiene que llenar. Y bueno, y por último, revisar procesos exitosos. Tenemos un proceso que fue exitoso respecto a ese tipo, que es este que está acá, que se refiere a la fase tipo de data center. Es el R21, nos faltan dos. Perdón, sí, se me fue. ¿Alguna duda? Había una persona que tenía la mano levantada recién. Sí, soy yo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Nuri, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta capacitación, muy útil. Yo soy Nuri de CONACET. Sí, tengo dos preguntas que, como bien decía la Caro, que están quedando pendientes. Primero, ustedes decían que, por ejemplo, los criterios de evaluación, que puede ser años de experiencia o proyectos realizados, nosotros podemos definir en función de las necesidades de la campaña. Sí, hay que mantener la escala, que es de 1 a 100, sí, ¿cierto? Sí. Pero a mí me pasa una cosa que, por ejemplo, yo puedo decir ya, proyectos realizados, voy a decir que sean en 7 años, la escala de 1 a 100, no sé, 7 proyectos, y ese es el puntaje máximo, pero quizás por no conocer bien la industria o quizás las agencias han hecho muchas campañas en estos 7 años, todas van a tener 100 puntos, y finalmente ese criterio de evaluación no va a filtrar mucho, porque en realidad, entonces esa era mi pregunta, si es que uno puede tener orientación en esa línea para que efectivamente la escala que uno designe sirva como criterio. Esa era mi primera pregunta. ¿Podemos ayudarle en esa línea, dando algún ejemplo para llenar cuáles sería como la escala ideal? Pero también va a depender del tipo de eventos que vayas a hacer, porque a lo mejor, y el tipo no sé, porque a lo mejor tú quieres generar, o el tipo de campañas comunicacionales, a lo mejor quieres que también postulen empresas más pequeñas, y si pones una escala muy alta, esa empresa más pequeña no va a poder obtener 100 puntos. ¿Me explico? Va a quedar ahí más abajo. Entonces va a depender también de la complejidad de la campaña que ustedes vayan a lanzar, porque finalmente no es lo mismo una chica que una grande. Y ahí va a depender si lo ocupan o no lo ocupan también. Perfecto. Ya, muchas gracias. Y mi segunda pregunta, cuando la Malú habló, que decía, por ejemplo, que súper bien que ahora hay criterios como más técnicos para evaluar los planes de medio, pero ahí mi duda es con respecto a la comisión evaluadora, porque a mí lo que me pasa cuando elijo comisión evaluadora, muchas veces me es un poco difícil tener criterios de evaluación tan técnicos porque les va a costar mucho evaluar o no van a poder evaluar. Entonces yo, de hecho, cuando yo revisé las bases tipo hace un tiempo, esa fue mi duda con eso, que hasta personalmente me costó un poco entenderlos porque eran un poco técnicos de planes de medios. Entonces ahí podría haber alguna capacitación o explicación porque para muchas veces las comisiones evaluadoras son áreas técnicas de otras áreas, entonces cuesta un poco ahí tener esos criterios tan específicos. Sí, claro, Luis, podemos hacer algunas capacitaciones de medios para un poco ahondar en lo que estamos pidiéndole a la agencia, eso no habría ningún problema. De hecho, nosotros tenemos pensado mandar un oficio que tenga que ver con la eficiencia de cada medio y quizás cómo llevarla, que ahí después lo vamos a ver con la Carlita, con nuestra coordinadora. Pero sí, no habría problema en hacer estas bajadas porque entendemos que son un lenguaje igual un poquito técnico, enredado, que la verdad ya teniéndolos todos claros no hay ningún problema. Súper, muchas gracias, Malú. Con gusto. ¿Alguna? O sea, iba a comentar que si cualquier duda respecto a esta fase, igual nos pueden dirigir las consultas a nosotros a nuestra cuenta de compras coordinadas, así que igual podemos dejar el mail ahí por si hay alguna consulta más técnica, estamos a su disposición para ayudarlo. Dale, Paula, te interrumpí. No, que antes podíamos comprar espacio en prensa escrita, banners digitales, directo, convenio. Pero es que ese convenio marco,
el de prensa escrita, en avisaje en medios escritos y digitales, es un convenio marco que ya no existe, pero la verdad es que los costos no superan las 30 UTM, por lo tanto, o sea, no superaban las 30 UTM, en general se compraban espacios mucho más económicos, por lo tanto, la mayoría de los montos no era necesario, hoy día existe la compra ágil para realizar esos procesos de cotización y pueden seguir comprándolo a través de ahí, ¿ya? Porque cuando se analizó ese convenio marco, más del 95% de las transacciones no superaban las 30 UTM. Carolina Peña tiene cita. Carolina. Sí. Disculpen de nuevo interrumpir, pero yo sé que debe estar en mente de varios un tema de que no es menor que son los tiempos, ¿ya? Y que qué pasa con aquellas compras que debemos hacer y que nos pasa regularmente cuando hay una ley, por ejemplo, una ley de pensiones, ¿ya? Reforma de pensiones. ¿Qué pasa en ese caso si yo tengo que salir a comunicar esto ya? Y no me da el tiempo para la licitación, utilizar la base tipo y nada de eso. Como decía la Andrea, hay partes de la ley de compra que hay distintas formas de comprar y efectivamente una de esas, si es que es justificable, dentro de las 8 opciones de trato directo, tendrían que evaluarlo junto a su servicio. En ese caso sí corresponde la utilización de un trato directo cuando sean temas de urgencia o de imprevistos, analizarlo para poder ingresar. Por eso, cuando existan ese tipo de urgencias, que es un tema bien particular y que nosotros en comunicaciones y en general en gobierno nos pasa, es que hay que salir a comunicar ya y no tengo el tiempo para estar levantando un proceso de licitación tan rápido porque es necesario que sea comunicado posterior a la promulgación de la ley. Entonces, en ese caso, para aquellos que tengan esa consulta, ¿qué va a pasar cuando me pase eso? Se puede ver las opciones ahí junto a su jurídico, ¿no es cierto? Y a su fiscalía, la opción quizás de un trato directo según la causal que pueda ser justificable. Y lo otro también que se puede hacer era lo que yo les decía, que es realizar un proceso de adquisición en el que consideren todo el monto que tienen autorizado, puedan generar estas compras o estas adquisiciones de campaña a través de un contrato que tengan de entrega parcializada. Y así pueden ir mejorando también las líneas la línea de editorial de las comunicaciones. Hay varias cosas positivas y negativas de tener una compañía a mano como alguien como Sense comentaba. Carlita. ¿Usted? Hola a todos, yo soy Carla Espinosa, coordinadora de SECOM, y en verdad mi mensaje es un poco en general a perderle el miedo a estas bases tipo, que es lo que nos pasó a nosotros cuando comenzamos con esta construcción, que es tratar de dejar atrás el convenio marco que ya no va a estar, y perderle el miedo sobre todo al documento cuando lo vean, porque se van a encontrar con, ¿cuántas, Carlos? ¿70 páginas en algún momento? Y que eso de una da miedo, porque uno dice, no me voy a aprender 70 páginas, pero en verdad lo que ustedes tienen que enfocarse es en lo que necesitan en su campaña y en lo que están pidiendo, o sea, que son los anexos, que es lo que nos enfocamos en revisar ahora. La parte legal y la parte del cuerpo normativo, administrativo más atrás, generalmente van a tener el apoyo de sus equipos de adquisiciones, de sus equipos jurídicos, por lo tanto, lo que tienen que enfocarse ustedes como bajo su expertise es lo que probablemente tal necesitan de una campaña. Y en base a eso, elegir sus criterios de evaluación. Y el cuerpo, y como bien decía Carla, el cuerpo de la base de licitación es fijo, está tomado de razón y por lo tanto no puede ser modificado. Lo único que tienen que hacer es completar los anexos 4, 5, 6, 7 y 8, nada más. Y salir a publicar la licitación. Y eso hace que el proceso de adquisición sea mucho más rápido. Que tener que escribir. Sí, apoyando lo que decía Carla con respecto a la cantidad de páginas que tienen esas bases tipo. Nosotros hemos recibido ahora licitaciones y de verdad que estas bases tipo son mucho más amigables en la lectura y en el completar la información con lo que ya hemos estado trabajando en este periodo de transición desde que dejó de existir el convenio marco. Así que eso, relájense y como decía Andrea y Paula,
es como el completado de los anexos 4, 5 y lo que corresponden, y el brief identificarlo de forma clara con lo que realmente nosotros queremos conseguir con esta licitación de campañas comunicacionales. Eso. Yo creo que ya no he visto que haya mucho más manos levantadas, entonces los dejamos invitados. Esta cita o esta charla está grabada para que después puedan, no sé, ahí, el área de adopción o de capacitación, si la puede subir, para que ustedes la puedan ver y volver a revisar. Cualquier duda al correo que les vamos a dejar aquí en el chat. Andreita, tú lo escribes. Que vamos a dejar, cualquier duda que tengan. También el equipo de marketing SECOM están también full dispuestos a acompañarlo en los temas como más técnicos respecto a lo que se tiene que levantar, así que yo creo que, como decía Carla, vayan quitándole el miedo, porque en realidad no es tan complicado. Y no es tan distinto a Convenio Marco, porque ustedes ya en Convenio Marco tenían unas bases con las que tenían que construir la intención de compra. La única diferencia es que hoy día no tienen que construir ni un documento de compra, solo completar un par de anexos, nada más, con la información importante y relevante. Y eso hace también que todo el proceso de aprobación también sea más rápido. Lo otro es que contarles de que con Chile Compra estamos viendo como medidas de mitigación o de cómo poder apoyar también, por una parte, la capacitación, ¿no es cierto?, a usted, a los servicios públicos, pero también es ver también el tema con los proveedores, ¿ya? Que es también para que ellos al menos entiendan de que existen estas bases tipo nuevas, que va a venir de esta forma, aunque igual muchas agencias participaron de la consulta pública que se hizo, a la consulta al mercado, perdón, en donde justamente le hicimos todas estas preguntas, revisaron y fueron parte de los puntos de los criterios que se tenían que tomar al momento de evaluar una campaña o no. Así que eso, y es como cambiar de paradigma un poco, así que... Así que eso. Pero nada, aquí estamos, como decía, para poder apoyarlos en lo que necesiten. Así que si necesitan que jurídicos o fiscalías ingresen a tenemos 3 capacitaciones más en 3 grupos más. ¿Cómo se le cayó? Me caí. Claro, te Sí, quedaste pegada. Ahora sí. Ya. Que si necesitan que alguien de jurídico o fiscalía de sus servicios que no haya participado en esta reunión, existen 3 más para que nos manden el correo para poder enviarle el link y se puedan conectar en las siguientes sesiones. Eso. Sí, mañana. Muchas gracias. Mañana jueves hay una y la próxima semana tenemos 2 más y la última el 31 de agosto. Así que eso. Bueno, muchas gracias por la participación. Creo que Camila... Sí, Camila. ¿Cuál es el timing que están pensando ustedes? ¿Estas bases cuándo ustedes creen que podrían estar disponibles? O sea, nosotros podemos mandarle la versión en Word para que la ocupen, no como base tipo, sino que como insumo para sus propias bases, podemos mandársela desde ya, pero las bases tipo tienen que pasar por toma de razón y fueron enviadas hace 2 semanas, Andrea. 2 semanas más o menos, sí. Y ahí dependemos de la Contraloría. Que ahí ya no, lógico. O sea, Felici, no sé si a través de SECOM, pero Felici nos pueden compartir, o sea, al menos a mí porque estamos con algunas campañas que queremos salir ahora, así que Felici nos pueden compartir, por último, para estudiar las bases también. Y No hay ojo, que problema. también había algo importante con que antes preguntaron el tema de agregar criterios. Y claro, ahí no se podría usar la base tipo como tal, porque se tendría que tomar razón, pero sí se podría usar, valga la redundancia, de base para otra licitación que no necesite toma de razón, que son todas aquellas que tengan menos de 750 millones, que también son hartas. O sea, muchas veces se sacan campañas de 20, 100, no sé, 200, 750 sí. No son tantas. Exactamente. La pueden usar como base de referencia, pero lo ideal es que ocupen las mismas bases, porque ¿cuál es el objetivo también? Es ayudar a los proveedores a que no se equivoquen en ofertar.
Muchas veces pasa que en nuestras bases de licitación todo queda metido entre medio del documento de bases de estas 170 páginas que son nuestras propias licitaciones. Y queda, no sé, tenía que traer el papel 3 y queda metido en el medio de un criterio y el proveedor nunca lo vio, no lo entregó y se termina cayendo por temas administrativos. La ventaja también de estas bases tipo es que le deja concentrado y de una manera ordenada a los proveedores toda la información que tiene que traer y que tiene que leer y no queda como metida en este mar de palabras y de letras dentro de una base de licitación que son en lenguajes más complejos, no tan acostumbrados los proveedores a él, y por lo tanto esto también le va a facilitar, hemos visto a los proveedores la posibilidad de tener un mejor proceso de oferta y con menos errores. Así que y tratar ahora, de este formato no modificarlo. Sí. Sí, y ahora también proceso interno, porque muchas veces sabemos que dependemos de otros departamentos que tienen que, claro, nosotros hacemos el requerimiento, pero luego pasa por jurídico, pasa por adquisiciones, y en ese tiempo puede estar entrampado mucho rato, y la idea es que esto también haga que fluya todo el proceso más rápido. Por eso es que es importante que usen el documento una vez que esté tomado de razón con timbre, porque ese documento no se puede modificar, nada, y solo pueden completar los anexos 4, 5, 7, y ahí es donde les van a revisar y va a ser mucho más rápido, entre que revisen 100 páginas que revisen 5 anexos. ¿Ya? Chicos, yo lo tengo que dejar. Un gusto haber estado en esta capacitación. Que estén todos que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Y vamos a mandar el Word a todos los asistentes. Aunque lo queríamos mandar de forma, cuando fuera toma de razón, de una manera más, a través de un oficio y todo, porque igual era el documento más oficial a través de esa forma. ¿Ya? Pero ahora solamente va a tener que ir como indicaba Paula. Eso. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Gracias, Carito. Que estén bien. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.